hizo otra vez. Este sábado a las 8:30 de la mañana tembló un 5.9, algunos hablan de un 6 incluso en Argentina. Hubo una persona fallecida y nuestro Haroldo, en contacto con nosotros aquí en Mañaneros, tenemos a quien le dé testimonio, lo anunció. ¿Cómo? Ponga atención a la siguiente nota. Hizo de nuevo, porque sumado a las ocasiones que ha pronosticado los sismos y terremotos en Chile, ahora acertó el movimiento telúrico ocurrido este sábado en Argentina. Acaba de suceder un 8,4, sí, ¿cierto? Sí. En Coquimbo, acá. Entonces, esto tiene un plazo, a propósito de, como dijimos, la velocidad, profundidad, intensidad y locación. Entonces, esto va a salir para acá. Perfecto. Y va a llegar, por ejemplo, digamos, a otras costas, digamos, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si llega y choca con Santiago, ¿cierto?, del Estero en Argentina, hay un 80%, como bien lo explica Haroldo, de que esto se devuelva. Ahora no se devuelve derechito, claro, sino que con una leve inclinación que puede comprometer la región de Valparaíso y, por supuesto, la región metropolitana. Sí, yo creo que entre 28 y 32 días usted ya va a notificar un fuerte terremoto. O sea, pasaría en Argentina, nosotros vamos a escuchar hablar de este temblor ya en los próximos 28 días. Él se pasa ahí Santa Cruz, se descarta de inmediato cualquier temblor arriba de los 8 allí, las cercanías, o sea, en nuestro continente. El sismo de 5.9 grados fue registrado a las 8:33 am hora local en la provincia de Salta, al norte de Argentina, a una profundidad de 10 kilómetros. Informamos hace un momento sobre un sismo de 5,9 grados en la escala de Richter en las cercanías de la ciudad salteña de Metán. Con el correr de los minutos llegaban los distintos reportes de provincias argentinas, como Tucumán, como Jujuy, como Córdoba. En Corrientes hubo viviendas que no resultaron seriamente dañadas, pero que sí intranquilizaron a la población. El temblor de 15 segundos también se sintió en las provincias vecinas de Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. También otros temblores se sintieron en Mendoza, Catamarca y Córdoba. La prensa argentina entregó una gran cobertura a la situación debido a la destructividad que barrió con colegios y hasta con resultados fatales en tan solo segundos, entregando devastadoras imágenes. Increíblemente catastrófico. Una mujer falleció a causa de un derrumbe en la zona del Galpón, Salta, una de las comunas más afectadas, sin mencionar los incontables daños en las viviendas completamente en el suelo que provocó este movimiento. Una mujer que se encontraba debajo de una edificación, de una escuela, que quedó completamente destruido, al menos su techo. Otras viviendas que resultaron dañadas y que fueron reportadas inmediatamente a las autoridades que trabajaban en ese sentido. Haroldo lo dijo y nuevamente vuelve a cumplir. Pero ¿qué pasa con que en Chile se registren sismos de la misma intensidad y no sucede absolutamente nada? En la mañana de este domingo, a las 9:48 horas, a 29 kilómetros del norte de Cofquecura, se sintió un sismo de 5.0 grados denominado de mediana intensidad. La misma ONEMI descartó daños a personas, alteración a los servicios básicos o infraestructuras producto de este. Si uno lo compara con lo sucedido en Argentina, es evidente la diferencia. ¿Será que Chile está mejor preparado? ¿O que simplemente nos hemos hecho resilientes a los embates de la naturaleza? Entender qué es lo que está pasando, porque esto se suma también a una serie de sismos que se sintieron en Copquecura este fin de semana. El más fuerte de ellos, alrededor de 5 grados Richter, Salfate. Y vamos a estar conversando, por supuesto, con Haroldo. Pero hasta el momento tenemos el 5,9 en Salta, Argentina, que lo había pronosticado precisamente Haroldo. Exacto, aquí está más o menos aproximadamente a esta altura de Chile, a las 8:33 am. ¿Por qué la gente, a partir de la última visita que nos hizo Haroldo, entendía también este sistema de predicción sísmica? Simplemente por el asunto de que decía
que pasado un mes, y aproximadamente ese fue el plazo cumplido, donde debiera haber un manifiesto importante en movimientos telúricos en nuestro país vecino, Argentina. Lo que Haroldo nos señaló fue que a partir del 8.4 de Coquimbo, el último terremoto que hemos vivido, del 16 de septiembre, 30 días después, aproximadamente podría golpear a Argentina. Y fue 31 días después. 31 días después, absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que estábamos esperando? Increíble. Un 7,9. En caso de que este 7,9 golpeara, atención, en otra sección, que es Santiago del Estero, esto podría devolverse de manera tremendamente peligrosa hacia la zona central. Y con eso me refiero a la región metropolitana, en una manifestación que podría llegar a superar los 8 y activar la falla de San Ramón. Pero esto fue un 5,9 en Salta, Salfa. Estupenda, amigo mío, porque finalmente... Estupenda. Porque es extraordinaria y estupenda al mismo tiempo. Porque ese 7,9, buena noticia para nosotros, al parecer habría estado migrando hacia Centroamérica. Sin embargo, si es que el 7,9 no ocurría, cosa que al parecer habríamos zafado de aquello, se manifestaba aproximadamente un 6 en Salta. La gran pregunta con al otro lado de la línea, mi querido amigo Haroldo Maciel, es si este sismo, que ya cobró una vida, nos afecta a nosotros y podría devolverse a territorio chileno. Haroldo, amigo mío, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, Haroldo, ¿cómo estás, amigo mío? Estamos preocupados por este 5.9 que tú anunciaste de manera bastante certera aquí en el programa y queríamos saber si ese 5.9 podría tener algún tipo de repercusión aquí en Chile los próximos días. Bueno, sí, espero. En los próximos 6 días, sí, podría aún haber la posible migración hacia cercano centro-sur. ¿Ya? Yo creo que los reflexos empiezan a llegar desde ayer por la noche. Hablé con muchos seguidores con respecto de esto, pero lo que quiero especificar es que los 7,9 siguen migrando. Perfecto. Bueno, aún no tengo un sitio exactamente específico donde va, pero la probabilidad mayor ya lo tengo y vamos a hablar esto en el programa. Perfecto, vale decir, a ver, aquí hay 2 focos de migración, amigos míos. El 7,9, que fue el último terremoto que golpeó nuestro país, sigue emigrando. Que en nuestro país fue 8,4, para que exactamente, 8,4, que en algún momento, claro, porque se activó con la energía acumulada en nuestro país. Eso sigue emigrando, pero por decirlo de una manera, es que de alguna manera está extraviado, está perdido y podría de alguna manera dar la vuelta a nosotros. Sin embargo, lo que acaba de ocurrir este sábado pasado en Salta, que fue calificado de 5,9 en la escala Richter, podría en las próximas horas devolverse a la zona central de nuestro país, que viene acompañado precisamente por los últimos movimientos y podría tener una intensidad similar. Entendamos que con 5,9 en Chile es un fuerte temblor. En otros países, digamos, hay fallecidos. Y eso sería en los próximos 6 días en la zona centro-sur, pero ¿sería similar la intensidad? ¿Sería 6, 5,9? Buena pregunta, Haroldo. Si el otro 7,9 desató un 8,4 en Chile, este 5,9 en Salta, que podría migrar a la zona central de nuestro país, ¿podría ser sobre 6? Bueno, yo no sé específicamente si fue un 6 o si fue un 5,9. Si fue un 5,9, esto ya está lejos. Pero si fue un 6, entonces tendríamos posibilidad en 5 días aproximadamente en las cercanías de la costa del sur. O sea, como todos que siguen a mi investigación ya lo saben, un 6,9 anda muy rápido, la velocidad de flujo es muy rápido, pero un 6,0 es como en días, así que estamos pendientes. Wow. Qué interesante aquello. Eso es un detalle que muchas personas ya claramente lo entienden. Cuando es un 5,9, que para algunos es solo una décima de diferencia respecto a un 6, sin embargo es un mundo de distancia respecto a la velocidad con que llega a algún lugar. Si efectivamente es un 5,9, estaría llegando en cosa de horas en este país. O sea, es algo que debe ocurrir hoy, por ejemplo. Si es un 6, que fue la primera declaración que hicieron los institutos de sismografía, podría entonces demorarse días. Pero ¿saben qué es lo que no me deja de sorprender, amigos míos? Que esto estuvo
obviamente pronosticado por mi querido amigo Haroldo. Y eso es lo que nos impacta, Haroldo. Nosotros como equipo constantemente estamos monitoreando los sismos en el mundo y sobre todo los que tú nos anuncias. Hace 28, 30 días atrás esto se dijo, probablemente en el próximo mes, de aquí a un plazo máximo de 30 días, esto se va a volver a manifestar. Haroldo, esto fue lo que tú mismo dijiste, mira. Acaba de suceder un 8,4, ¿cierto? Sí. En Coquimbo, acá. Entonces, esto tiene un plazo, a propósito de, como dijimos, la velocidad, profundidad, intensidad y locación. Entonces, esto va a salir para acá. Perfecto. Y va a llegar, por ejemplo, digamos, a otras costas, digamos, o... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si llega y choca con Santiago, ¿cierto?, del Estero en Argentina, hay un 80%, como bien lo explica Haroldo, de que esto se devuelva. Ahora no se devuelve derechito, sino que con una leve inclinación que puede comprometer la región de Valparaíso y, por supuesto, la región metropolitana. Sí, yo creo que entre 28 y 32 días usted ya va a notificar un fuerte terremoto. O sea, pasaría en Argentina, nosotros vamos a escuchar hablar de ese temblor ya en los próximos 28 días. Él se pasa ahí Santa Cruz, se descarta de inmediato cualquier temblor arriba de los 8 allí, las cercanías, o sea, no es... ¿Dónde sería? La verdad es que es impresionante y ayer las redes sociales comenzaron de inmediato a mandarnos mensajes. Haroldo ya lo dijo, Haroldo lo anunció. ¿Cómo nos afecta, Haroldo, entonces este 5,9 en Salta, Argentina? ¿Podría devolverse a nuestro país? Absolutamente. Hay una probabilidad que generalmente se mueve con rangos de porcentaje, Haroldo. ¿Qué porcentaje? A ver, si es un 5,9 estamos hablando de horas, tú nos explicabas, es decir, a partir de hoy ya podríamos sentir los reflejos de este sismo que hubo en nuestro país vecino. Si fuera 6, nos pasamos a días, prácticamente una semana. La zona centro-sur sería la que podría afectarse. Ahora, ¿cómo vendría esto? De un solo sopetón, vale decir, si es un 6, en una semana más vamos a sentir un fuerte sismo o con algunas réplicas anteriores que van a anunciar que se viene algo más fuerte. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que antes de un 6 grados, un 7, un 8, siempre empieza a pasar 4-0, 3-8, muchos. Esta serie de temblores son los que anticipan algo un poco más fuerte. En el caso de Chile, no creo que un temblor de hasta los 6 grados pueda hacer daño como hizo en Argentina. Y sí, nosotros hablamos de eso cerca de 30 días atrás. Esto es, hasta para mí, amigo, es fantástico. Bueno, Haroldo lo tiene muy claro. Lo que en otro lado del mundo, un 5,9, un 6 es devastador. Una persona falleció en Salta. Absolutamente, se vino un colegio abajo. Para nosotros solo significa que es un movimiento importante. Que logramos percibir perfectamente. Tremendamente sensible, digamos, pero que en estricto rigor rara vez se caería algo de alguna muralla. Probablemente con un 5,9 o un 6 aquí en Chile ni siquiera se corte la luz, o ni siquiera tengamos corte de la línea telefónica. Lo vimos con las réplicas del 16 de septiembre. Incluso en la región metropolitana hubo réplicas de más de 6 grados y no pasó a mayores. Estamos mejor preparados entonces para enfrentar un sismo de esta categoría. Esa es la gran diferencia, para que la gente lo vaya entendiendo, que ya tienen completamente incorporado en su inconsciente colectivo, de que Chile es el país más sísmico del mundo y estamos relativamente a la altura de los hechos. No tenemos la mayor cantidad de tecnología que, por ejemplo, detentan los japoneses para avisar y anunciar algunos segundos antes cuando se viene un fuerte sismo acompañado de un tsunami. Sin embargo, en términos estructurales, pese de que tenemos ejemplos de edificios que se derrumban y todo lo demás, aún así, fíjense que estamos tremendamente preparados en términos arquitectónicos, nos guste o no. Hay acá en Chile políticas para construcción que son tremendamente exigentes. Y cambia cada terremoto. Ahora, la provincia de Salta, en Argentina, es una provincia bastante donde hay zonas bastante rurales y donde la mayoría de las casas son de adobe precisamente. Entonces vemos que la destrucción y que las construcciones de adobe, lo vimos también, por supuesto, con el 16 de septiembre en el norte de nuestro país, cayeron las construcciones de adobe, no son resistentes frente a los sismos. Y además, tanto para nosotros como para los argentinos, tenemos como esa sensación de que en Argentina no tiembla, o que en Argentina menos va a haber un terremoto, pero cuando viene un 5,9 se dan cuenta de que estas cosas sí están comenzando a suceder en Argentina y que sí son tremendamente devastadoras. Absolutamente, para que ustedes vayan entendiendo, en el resto del mundo en general, en lugares donde habitualmente no hay temblores, por ejemplo Italia, de un 6 hacia arriba
es un terremoto donde el número de fallecidos va a ser importante y del número de casas destruidas también. En Chile eso no pasa, ni siquiera los 7 y tanto, tiene que haber de un 8 hacia arriba en nuestro país para que realmente tenga una importancia de destrucción y tenga la connotación de un terremoto. Entendamos que acabamos de vivir un 8,4. El de Haití del 2010, ¿cuánto fue? ¿7,8? Absolutamente. 7,9, si no me equivoco. Y sin embargo, digamos, todo lo que arrasó en términos... Tenemos Twitter, Connie nos dice lo siguiente: en Chile tiembla cada 5 segundos y la infraestructura de aquí es diferente a la del resto del mundo, que era un poco lo que hablábamos, que hay reglas súper claras de la construcción que tiene que ser antisísmica, tiene que ser de determinada manera, y por eso finalmente resistimos de mejor manera todo lo que son los sismos y terremotos. Y como hablábamos, esto cambia. Cada terremoto que hay en nuestro país vuelve a hacerse una revisión respecto a los daños estructurales y necesariamente se impulsa una mejora en los próximos edificios o casas que se van a levantar. Haroldo, te quiero hacer una pregunta, porque precisamente en Copquecura, la región del Biobío, estaban bastante preocupados, sintieron 5 sismos de mediana intensidad durante el domingo seguidos y el mayor fue de 5 grados. ¿Esto tiene algo que ver con lo que pasó en el Salta o es un fenómeno independiente o son réplicas del terremoto del 2010? No, para mí fue ya uno de los efectos de la migración. De esto podemos sacar 2 informes. O que se pasó bajo, muy bajo, el temblor migrando hacia Kermadec, las islas Kermadec o otra parte del mundo, o entonces podría ser sí la anticipación, o sea, pequeños temblores que anticipan ahí una actividad para los próximos 4 o 5 días. Perfecto. A ver, hay 2 posibilidades. Lo que acaba de suceder en Copquecura, que llegó hasta un 5 en la escala Richter, que no es menor, entendamos eso desde ya, podría ser parte de un fenómeno externo que no tiene que ver con el último temblor en Argentina, ni tampoco como parte de las réplicas del último terremoto que ocurrió en nuestro país, sino que vendría de otros lugares, absolutamente. Lo que parece que ocurrió, que esa es la migración a partir de esto, que comienzan obviamente a venir varios de 3 y tanto, que de ahí en adelante se anuncia que podría volver a caer un 5,9 en nuestro país. Pero entendamos que sería, al parecer, según lo que nos informa Haroldo, un fenómeno completamente externo y que todavía no está afectado por esto que acaba de ocurrir en Argentina. Lo que pasa es que esta seguidilla, Haroldo, de movimientos que la Juli nos señala, se genera justamente en Copquecura, que fue el epicentro del terremoto del 27 de febrero del año 2010, un 8.8, que no es menor. Ahora, la gente, lo bueno de todo esto es que la gente comienza a comprender la teoría, Haroldo, ¿no? Y también hace sus cálculos, dice, oye, tembló en la isla Sandwich, tembló en el Caribe, ¿saben para dónde repercute en Chile? Ahí tenemos, Haroldo, los últimos movimientos que han ocurrido en nuestro país según Sismología de la Chile. Exactamente, tenemos en Punitaqui, en Copquecura, en Tongoy, en Socaire, que es un punto que no para de haber sismos. Son sismos de baja intensidad, pero los lugares son precisamente donde se repiten Canela Baja, Tongoy. Está Socaire, que Socaire es lo venimos hablando hace mucho tiempo lo que sucede en Socaire, que los mismos sismólogos se preguntaban por qué tiembla todos los días y tan seguido en Socaire, qué es lo que está pasando en ese punto del país. Absolutamente. Haroldo, a ver, en esto estábamos cuadrados incluso también los académicos, y es que el próximo gran terremoto que se espera para Chile va a suceder sí o sí en el norte. De hecho, viendo rápidamente el informe de los últimos sismos, todo ocurre en la región norte. Sin embargo, para ese gran terremoto inevitable de parte de la naturaleza para nuestro país, todavía, hasta lo que tú alcanzas a ver y entender, faltan años, ¿cierto? No muchos, pero estamos hablando de 5 o 7 años más aproximadamente, ¿no? Sí, si estamos hablando de un gran terremoto esperado, estamos hablando de cerca de 10 años, o sea, 5 o 6 años después del gran temblor que podría venir ahí a Baja California. Pero lo que me preocupa es que mucho antes del 9 podría pasar 2, 3, 8. Estos igual son mortales. Uy, a ver, esa información para nosotros nueva. Entendamos que el mundo, sí señores, la raza humana, el mundo completo está esperando un terremoto de 9 grados hacia arriba. A ver, esto es un desastre solamente comparable con el terremoto de Valdivia del año 60. ¿Pero esto se espera para qué parte del mundo? Primero, según lo que alcanza a ver con el sistema pronóstico que tiene él, es que deberá ser para la Baja California, Estados Unidos. Y solo 5 años después, o 7 años después, deberá suceder en el norte de nuestro país. Ahora, hay una información nueva que antes no la había escuchado de mi querido amigo, es que esto no quita
que en el plazo de los próximos 10 años, porque estamos hablando del año 2025 para el norte de nuestro país, existan otros 8, por lo menos 2 grada 8 también en el norte de nuestro país. Exactamente. Y esto, recordémoslo, como el último 8,4 que va a haber, estamos hablando de que antes de que ocurra el gran terremoto en nuestro país, que al parecer todo parece indicar que primero en Estados Unidos y luego nosotros, debiéramos tener 2 terremotos más en el norte, de aquí a la próxima sería en 5 años de diferencia entre lo que pasa en California con lo que podría llegar a nuestro país. Absolutamente, ese es el 9. Y en entremedio de ese periodo, desde el 2015 al 2025, una década más, debieran haber 2 terremotos más por lo menos, grado 8. Haroldo, estos 2 terremotos grado 8, ¿son en el norte o pueden distribuirse a lo largo de cualquier parte de nuestro país? No, allí lo más seguro es saber lo que va a pasar ahí siguiendo, porque yo específicamente no creía que podía pasar 2 8 intervalos menores de 5 o 6 años. Y lo que pasó fue que tuvimos 8 en el norte, año que pasó, en 2014, y fue avisado ahí en tu programa. Y este año volvimos y hablamos de una probabilidad grande de sobre los 8 grados en Coquimbo. O sea, lo más seguro es seguir monitoreando y saber que los riesgos y la probabilidad existen. Estaremos atentos. Perfecto, amigo mío. A ver, atención, incluso la CONI en algún momento lo comentó. Nosotros esperábamos terremotos en nuestro país, el más sísmico del mundo, cada 10 años, una cosa así. Y de repente hubo 2 terremotos en un periodo tremendamente corto, o sea, no pasaba un año. O sea, en los últimos 4 años, digamos, ahora ha habido 3 terremotos tremendamente devastadores e importantes. Eso cambió las reglas del juego. A no dudar que la Tierra se está manifestando, se está moviendo. Hay una cantidad de cambios que no sucedían en términos estadísticos, que en una misma locación hubieran terremotos tan importantes. Y es por eso que hay que estar atentos. Haroldo, las consultas, las dudas se multiplican a través de nuestro Twitter y nuestro hashtag de hoy. Mañana nos te acompaña. Por ejemplo, tenemos el siguiente mensaje para ti. Mira. Marcelo Leiva dice, profundidad en Argentina, ojo, 8 kilómetros, también hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué determina precisamente esto de los 8 kilómetros de profundidad? ¿Que puede correr más seguro hacia nuestro país? ¿Puede llegar a Chile? Bueno, cuando se trata ahí de un 5 y algo, seguramente esto manifiesta efectos ahí para la parte, específicamente parte centro, bajando sur, Maule, Covecura, las cercanías. Pero cuando es muy profundo y sea algo fuerte, esto sería mucho más allá de la costa. O sea, en general cuando se habla de 8, no están seguros de esto. Pero si hablamos ahí de un promedio de que sea de 7, 8 kilómetros, entonces estamos hablando de algo cercano a la costa. A ver, perfecto, vale decir, la profundidad determina cuán lejos llega el piedrazo, por así decirlo. Perfecto. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando es muy bajita esta intensidad, cae mucho más cerca en el punto siguiente. El punto siguiente es la zona centro-sur de nuestro país. ¿Qué curas? Vale decir, obviamente cae en la cercanía de la costa. Si esto fuera, no sé, 118, pasaría al mar. Pasa al mar, absolutamente. ¿Se da cuenta? Se empieza a correr en el mapa. Pero Haroldo dice que a veces ponen 8 cuando no se sabe 100% la profundidad. Buena pregunta, amiga mía. Bueno, ya Haroldo nos ha explicado que en términos así de nomenclatura de los sistemas de medición de los sismos, cuando colocan 10 kilómetros de profundidad, es una especie de estamento que tienen ellos de donde realmente les resulta imposible calcularlo. No lo saben. Sin embargo, cuando ahora aparece un 8 kilómetros, también parece que al estar más cercano, resulta muy complicado saber con exactitud. Cuando son 30 grados, 50 kilómetros de profundidad, ahí los instrumentos están mucho más calificados en términos de exactitud que cuando al parecer, como nos dice Haroldo, marca un 8 de kilómetros. ¿Puede tener relación, por ejemplo, que sea 8 kilómetros de profundidad con lo que produce este sismo, que sea una persona ya fallecida o se caiga una escuela, entre más a la superficie, más destrozo deja? Sin lugar a duda, pero Haroldo, amigo mío, esto que parece obedecer a la lógica. Se cortó la llamada, lo vamos a retomar. La duda que me queda es... Tiene que ver, claro, mientras más cerca, eso, obviamente a la superficie, devastadores. Es mucho, claro, y viene con los ruidos subterráneos, obviamente afecta mucho más todos tipos de inmuebles, o sea, claramente es un golpe más cerca en el rostro que si algo viniera con un vuelo mucho más lejano. Vamos a seguir en contacto con Haroldo Maciel. Antes tenemos un consejo de la Juli. Preocupa a mí. La pregunta del 7.9, que tú dices que sigue migrando. Y que sabes dónde puede llegar, porque esto está perdido realmente, este 7,9. ¿O sabes dónde va?
Sí, la migración por velocidad, el tiempo que pasó, utilizando el mismo sistema, ya sabemos que ya se baja la probabilidad de que esto ocurra en Nueva Zelanda. Igual se baja la probabilidad que eso ocurra en los países cercanos ahí, Guatemala, El Salvador. Pero las cercanías de Papúa y Islas Fiji, los temblores se están empezando con más fuerte, o sea, señalan probabilidad de evento fuerte en los próximos 8 a 10 días. O sea, estamos hablando que los sitios con mayor probabilidad de un evento entre 7 y 9, un poquito más, sería entre Papúa, Tonga y ahí cercanías de Taiwán. Muy bien, espérate, entonces la información que nos está entregando a la tarde de la mañana es tremendamente relevante porque nos estaría diciendo hacia dónde iría la posibilidad de que este sismo sea más poderoso. Exacto. A ver, como ustedes bien recordarán, el sistema de pronósticos de Haroldo, cada vez que hay un sismo, ya sea fuerte o suave, tiene 3 posibilidades de migración. Después, Haroldo, usted me corrige si me equivoco. Lo primero que estaba viendo era en las cercanías de Nueva Zelanda. No ocurrió porque se cumplió un plazo. Sí se dio el 5,9 en Salta en un mes justito. Digámoslo, reconozcámoslo ya. Ahora, que ya es cuando. Pues bien, no iba para Nueva Zelanda porque terminó el plazo y no ocurrió. ¿Qué queda entonces? Probablemente Centroamérica, para el lado de Guatemala. O Nicaragua. Sin embargo, las señales que está dando la Tierra sobre los temblores que están ocurriendo en la cercanía de Papúa o en las islas Fiji es que se está alistando para que en los próximos días este 7,9 podría golpear ahí. Y atención, amigos míos, porque una vez que hay un 7,9 en ese lugar, una vez más podría devolverse a nuestro Chile. Está completamente conectado. Y eso es lo que me gustaría entender, que si que en los próximos días, que ya la Tierra está avisando, el 7,9 no va a Nueva Zelanda, no va a Centroamérica, sino que sería la isla Fiji, podríamos, una vez más, Chile estar en la nómina de la vuelta. Mira, perfectamente. Haroldo Maciel, pon atención a la siguiente nota, porque la ciencia aquí en Chile se ha manifestado con claridad. El Centro Sismológico Nacional ha dicho y ha alertado dónde podrían ser los 3 posibles sismos más potentes que golpearían nuestro país en el próximo tiempo. ¿Cuáles son? Ponga atención a la siguiente nota. Si hay una pregunta que suele rondar la mente de muchos chilenos luego de algún terremoto en nuestro país, es cuándo y dónde será el próximo. Pese a que no se puede saber a ciencia cierta, desde el Centro Sismológico Nacional identificaron las 3 zonas en donde un terremoto es altamente probable. Presta atención. Bueno, esas zonas son las llamadas lagunas sísmicas, donde hace mucho tiempo no ha ocurrido un terremoto importante que haya hecho avanzar la placa de Nazca bajo Sudamérica, como el caso de las que vamos a mencionar. Y se puede hablar de que en un futuro cercano podría ocurrir una repetición de los sismos anteriores. En base a sus datos históricos, el Centro Sismológico Nacional notó que hay 3 lugares en los que no ha habido actividad sísmica de importancia en el último tiempo, por lo que reunirían las características de lo que comúnmente se llama laguna sísmica. Una laguna sísmica consiste en un lugar donde se conoce que ha habido terremotos en el pasado, hay una cierta idea de la recurrencia, es decir, cada cuánto tiempo pueden ocurrir estos terremotos con cierta incerteza, por supuesto. Estas lagunas sísmicas se encuentran en toda la zona norte de nuestro país, e incluso una de las lagunas la compartimos con nuestros vecinos peruanos. La primera zona es desde Hilo en Perú hasta Cuya en la región de Arica y Parinacota. La mayor parte de esta región no se ha activado desde 1868. La segunda zona no se ha activado desde 1877 y está al sur de la ruptura que produjo el terremoto de Iquique en 2014, hasta Tocopilla o la península de Mejillones. Esperábamos antes del 2014, del 1 de abril del año pasado, esperábamos entre Hilo y Antofagasta. Era la zona peligrosa y ocurre un terremoto el año pasado, el 1 de abril del año pasado, el 2014, hubo un evento que mueve la zona central de esta laguna sísmica al norte de Chile. Se nos queda al norte y al sur de esta zona 2 áreas más o menos parecidas a la del terremoto de Iquique el año pasado, que no se han movido desde 1877.
La tercera está en la región de Atacama, entre Taltal y el Huasco. El último terremoto en este sector fue en 1922. Más al sur está Copiapó, que no se ha movido desde 1922, el último gran terremoto de la zona, que tuvo tsunami destructor, que también podríamos decir que es una de las zonas propensas a tener un terremoto en el futuro cercano. Si bien estas zonas son las de mayor probabilidad de ocurrencia, por ser Chile altamente sísmico, los expertos aseguran que no se puede descartar la ocurrencia de terremotos en otros lugares del país. Al mismo tiempo quisimos salir de otra duda. Si tiembla mucho en una zona, ¿significa que vaya a haber un terremoto? Cuando tiembla mucho, puede temblar mucho por muchas razones. Hay momentos en los cuales hay muchos temblores donde no hay ningún terremoto importante, y eso es, se llama en general un enjambre sísmico. Cuando hay muchos terremotos de la misma magnitud, ninguno destaca por su magnitud, eso se llama enjambre sísmico y ocurren sin que haya un terremoto importante. Son las tres zonas donde hay mayores probabilidades que se produzca un terremoto en nuestro país, todo en base a datos históricos del Centro Sismológico Nacional. Mucha preocupación hay en el norte y no es para menos. Sepa usted que el Centro Nacional de Sismología de Chile anunció cuáles serían los 3 puntos categóricos donde deberá suceder el próximo gran terremoto. La opinión de Oroldo también la queremos saber al respecto. Todos los detalles al regreso de esta breve pausa comercial. Sea Fusol. Detergente líquido Fusol. Lo hace perfecto. Ya estamos de regreso en Mañaneros en este día lunes y estamos hablando precisamente con Haroldo Maciel respecto a este sismo 5,9 que afectó a Salta, a dónde podía ir, además del 7,9 que anda perdido por ahí, pero también de las lagunas sísmicas que incluso el Centro Sismológico Nacional detecta y lo anuncia. Ya vamos a hablar cómo nos puede afectar en caso de que vuelva este 7,9 que ya pasó convertido en un 8,4 en nuestro país. Sin embargo, el Centro Nacional de Sismología, escúchame bien, querido amigo Haroldo, determinó cuáles son los 3 puntos donde indefectiblemente deberá ocurrir un próximo terremoto importante. Y cuando digo importante, ni siquiera estoy considerando las medidas de los anteriores sismos que han ocurrido en nuestro país. Estamos hablando, aquí viene el 9, amigo mío. Claro. En orden de importancia, o más bien dicho de probabilidad, fue colocado de la siguiente manera. ¿Dónde más puede ocurrir? Es en el sur de Perú, cerca de las costas de nuestro país vecino, hasta obviamente la parte más norte de Arica. Entre Hilo y Arica. Exactamente, ese puerto y Arica. Luego, con una probabilidad un poco más baja, pero donde también la laguna sísmica ha sido importante, estamos hablando de fines del año 1877 si no me equivoco, sí. Mejillones. Y finalmente, Dios no lo quiera, porque cómo ha sido golpeado esta localidad por todos los sistemas de contaminación y donde todos los medios masivos le han hecho el quite ese tema a esa pobre gente en Huasco, amigos míos. Sí. Un gran saludo para toda la gente bella que vive ahí. Donde hoy precipita con intensidad Además, digamos, les llueve sobre mojado a la pobre gente ahí. Entonces, lo que estamos cuadrados, esto es donde, perdone que lo diga así porque no es nuestra vocación, donde deberíamos centrar nuestro foco y preocupación. Por estas lagunas sísmicas, ¿sí, Haroldo? Entre el sur de Perú y el norte de nuestro país. ¿Es así, Haroldo? Sí, yo creo que los estudios de los científicos hay que ser respetados. Si ellos así lo deciden pronosticar algo, bueno, yo estoy de acuerdo. Chile. Tremendo. ¿Eso incluye estas lagunas sísmicas o es un movimiento aparte? A ver, ¿estas lagunas se podrían activar antes sin que sea un 9, por ejemplo? Lo que pasa es lo siguiente, cuando pasó ese temblor de Nepal, que se viene migrando, yo hablaba 7,9 es original, de dónde se viene un 7,9, pero saber la laguna sísmica que tenía ahí como 70 años que no temblaba en la región de Coquimbo. Exacto. Entonces esto se desató sobre los 8 grados, o sea, un 7,9 se convirtió en un 8. Un 6,9 del 2014 se convirtió arriba de los 8. O sea, este que estamos hablando, que se está veniendo ahí de Sumatra, pasó en Japón 2011, como 9,5, sigue un trajeto
que podría ocurrir en cercanía de finales de 2017, 2018, en la Baja California. Esto sigue hacia ahí, sur de Perú, el norte de su país, específicamente en la laguna sísmica donde están hablando los científicos. Perfectamente. Las lagunas sísmicas son periodos donde durante mucho tiempo no ha habido un terremoto a sabiendas de que en ese mismo lugar, hace mucho tiempo atrás, hubo uno devastador y tremendo. Es lo que sucede con California, es lo que sucede con el norte de nuestro país, que a nosotros se viene anunciando hace más de 10 años. Se está esperando. A ver, eso que la gente lo tiene que entender. Va a suceder, es inevitable, porque está la fractura ahí. No puede no ocurrir. ¿Cuándo? Los científicos, por supuesto, dicen, no lo sabemos. Sin embargo, gracias al sistema de pronósticos de Haroldo, como hoy día, él claramente supo lo que iba a ocurrir en Salta, supo que se venía un 8,4 con esa misma intensidad en Coquimbo y suma y sigue, podemos entender de que no debiéramos esperar sino hasta el 2025 para que esto golpee a nuestro país, suponiendo, y si todo sucede como hasta ahora ha sido, que primero sea en California y 5 o 7 años más tarde en nuestro país. Pero ojo con lo que todavía queda para el norte. Andrés Garcés nos pregunta lo siguiente: ¿cuáles son los motivos de que los sismos sean más comunes que años atrás? ¿Interfiere algo el recalentamiento global? Uy, qué buena pregunta, amiga mía. Fíjense que Haroldo hace algunos minutos lo decía. Fíjense que en estricto rigor los terremotos sucedían en un rango mínimo, entre 5 y 7 años. O sea, es como cuando la máxima uno dice... Siempre dijo eso, 7 años de diferencia por lo menos. Es como la máxima donde dice un rayo nunca cae en el mismo lugar, donde cayó un rayo vaya a ponerse ahí, porque en términos estadísticos no va a volver a golpear un relámpago en ese mismo sitio. Eso era hasta hace algunos años. El sistema de Haroldo, como en todo el mundo, era perfecto. Había un terremoto y podíamos quedar tranquilos por mucho tiempo más. Sin embargo, en un periodo no mayor a 5 años, han habido 3 terremotos en nuestro país, desde el sur y 2 veces en el norte. Esto incluso para Haroldo es completamente inusual. Se puede explicar a partir del camino que siguen. De la migración. Pero todo parece indicar, como bien decía el Twitter, que hay una manifestación de la Tierra y simplemente estoy aludiendo a cosas completamente naturales. ¿No? Esto no tiene ningún componente esotérico, quizás sí, anda a saber tú. Que tiene que ver con el acoplamiento, obviamente, de las capas tectónicas, que obviamente nuestro planeta se sacude por los cambios de temperatura respecto al calentamiento global. Lo que hay que entender es que probablemente la incidencia del hombre en ese calentamiento global no es tanto como muchos quisieran o no han hecho querer ver, pero que es algo inevitable. De hecho, así como nosotros, por ejemplo, en la zona metropolitana deberíamos estar tranquilos, porque estadísticamente cuando llueve, la masa de presión atmosférica impide que haya movimientos telúricos de importancia, porque la Tierra se aprieta de alguna manera. Pero en ese sentido también es más común que en lugares donde nunca antes temblaba o había sismo, hoy día sí veamos sismos de magnitud de 6. Absolutamente. Digamos que si que dibujamos un planeta Tierra, esto sí que si fuera un rompecabezas, no estoy dibujando los continentes, sino como en la forma en que está dividido. Estas cosas generalmente se mantienen así. Sin embargo, se ha dicho que por los últimos grandes terremotos esto ha generado nuevas formas de partidura que finalmente terminan manifestándose por sí mismas. Y es por eso que donde antes un terremoto sucedía no menos que a una distancia de 7 años promedio, hoy día pueden ocurrir a 2 años de distancia. Pero a ver, espérate, una cosa es que se hagan más frecuentes, como tú lo explicas, y otra cosa es que también la Tierra se mueve a lugares donde nunca lo hizo, en Italia, como lo explicó una vez Haroldo, o en Argentina, y incluso en Brasil. Claro, porque estas fracturas se están expandiendo, se están enraizando hacia otros lugares, la Tierra se está triturando de otra manera. Haroldo, amigos míos, ¿cuál es tu idea de que finalmente, que hasta a ti te parece insólito, de que en un mismo sector, en un cierto país, en una región del planeta, hayan 2 terremotos en un periodo tan corto de tiempo, amigo mío? Sí, para mí es insólito y una de las cosas que me llama la atención es los científicos no he podido explicar lo que pasa cuando hay ahí un temblor intraplaca. O sea, cuando yo hablé hace como 30 días atrás que podía pasar algo, que la noticia, que las teles lo noticiarían algo, un evento fuerte en Santiago de Estero. Yo estaba hablando de algo fuerte, que eso es como intraplaca, o sea, un temblor en un lugar donde no esperan. O sea, este sistema de migraciones igual puede explicar el temblor de la región central de México, que hasta hoy no hay una historia, explicación. O sea, estamos empezando y haciendo nuestra parte, llamando la atención
de que las personas que están mirando a la red, a su programa, son testimonios vivos de esto, amigos. Perfecto. O sea, finalmente estamos ante un fenómeno nuevo. Todos los sismos, digamos, interplaca, fíjese, ha sucedido que, como usted bien decía, Eduardo, está temblando donde antes sencillamente no lo hacía. Claro. Y al parecer el problema es que tenemos que acostumbrarnos y la verdad es que las estructuras no están preparadas en esos lugares, a diferencia de nuestro país.